buenas noches, bienvenidos a Zona de Impacto. Vamos a hablar de este tema que tanto escozor le ha generado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Gobierno de México. Por supuesto que me refiero al tema de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, que lo que vamos a hacer aquí es ver cuáles son todas estas ligas que tiene este señor que lograron que saliera de la cárcel. Y mire, tiene relación con José Antonio González, el nuevo director de Pemex. Y a su vez tiene relación con Fidel Herrera, el exgobernador de Veracruz. Humberto Moreira también tiene relación con Alfonso Daza. Alfonso Pérez Daza es el hermano de Abraham Pérez Daza, este personaje que es representante de PGR allá en España, y Alfonso es empleado de PGR aquí en nuestro país. Entonces también está relacionado con él, está relacionado con Arely Gómez, la procuradora, por supuesto con el exprocurador Jesús Murillo Caram, que recuerda usted que en el caso del basurero de Cocula, lo que encontraron de los 43 muchachos desaparecidos, se detectó unos restos de dientes y se mandaron a la Universidad de Innsbruck, allá en Austria. Y bueno, ahí, muy cerca de ahí, en Viena, estaba el señor Alfonso Pérez Daza como representante de PGR, lo cual también nos llama muchísimo la atención porque durante el tiempo que estuvo este personaje allá fue enviado por Jesús Murillo Caram y después fue representante de la Judicatura. Cometí un error. Dije que Alfonso es representante integrante de la PGR aquí en México. No, él es de la Judicatura Federal, fue electo en septiembre del año 2014 por el Senado de la República, por supuesto, donde el PRI tiene mayoría. Entonces, si vemos todo esto en conjunto, vamos a ver que el caso de Humberto Moreira tiene muchísimas ligas y es un juego de ¿cómo les llaman? De estas carambolas en billar, donde pega para muchísimos lados. Y por supuesto, para el caso FICREA. Recordará usted allá año 2014, 2013-2014, se destapó el gran fraude de FICREA, donde estaba este personaje Francisco Olvera Amezcua, dueño de FICREA. FICREA, una de estas sofipos, de estas especie de bancos que se crearon durante la época del foxismo, cuando estaba el señor estaba como secretario de Hacienda y Crédito Público el señor Paco Gil. Bueno, él autoriza todas estas figuras que son bancos que no son regulados, son una especie de bancos, ¿sí? Pero no tienen las reglas de un banco en forma. Esto fue lo que provocó que esta SOFIPO, que se llama FICREA, ¿sí?, pudiera ejercer un fraude contra más de 5,000, entre 4,000 y 5,000 ahorradores, ¿sí? Bueno, pues este personaje también le lavó dinero al señor Humberto Moreira, y también de Humberto Moreira se derivan unas averiguaciones que hay en Estados Unidos. Recordará usted a su secretario de Finanzas, el señor Villarreal, que estuvo preso, Héctor Villarreal Hernández, secretario de Finanzas de Humberto Moreira, estuvo preso en Estados Unidos, después se llegó a un acuerdo ahí medio extraño y finalmente fue libre. Bueno, pues este asunto de Héctor Villarreal detonó en España también. Por eso España es que le pide información al gobierno norteamericano, ¿sí?, sobre cuál era el proceso que se estaba siguiendo en contra de Humberto Moreira. Y finalmente Humberto Moreira sale libre. Hoy la revista Proceso trae un texto de Alejandro Gutiérrez, que es el corresponsal de la revista, que se titula "Para Moreira toda la ayuda gubernamental". Mire, a mí me llama muchísimo la atención. La revista empezó a circular este domingo y justamente el domingo por la mañana el diario El País de España saca una nota. Esa es la nota de nuestro compañero Alejandro Gutiérrez, ¿sí? Y El País nos saca una nota el día domingo que todos los portales
de los medios mexicanos retoman, donde habla de que fue el señor Humberto Moreira cuando sale de la cárcel allá de España, en Madrid. Lo ayuda un personaje, Abraham Pérez Daza, cuyo hermano es Alfonso, el que es integrante del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Pero esta misma información del señor Abraham Pérez Daza lo trae nuestro compañero Alejandro Gutiérrez, y él, mire, le voy a leer un párrafo de lo que dice Alejandro Gutiérrez. Dice: el vehículo oficial que transportaba a la familia del reo era conducido por el agregado adjunto de la PGR, Abraham Pérez Daza, quien posteriormente fue sancionado por la embajadora Layuz. Se le retiró su documentación diplomática, la cual le fue devuelta después para que viajara a México, en donde fue citado de urgencia para el jueves 25. Lo que dice el periódico El País es que ellos intentaron localizar el miércoles al señor Abraham Pérez Daza en la Embajada de México en España, no se le comunicó y extrañamente viaja a México al siguiente día. Dice el periódico que ignoran por qué viene a México. Bueno, pues aquí Alejandro Gutiérrez nos está diciendo que lo citaron de urgencia. ¿Por qué? Porque ya estaba en cuestionamiento, ya estaba en duda de cómo había sido el proceso de defensa del señor Humberto Moreira. Recordará usted que Humberto Moreira, hay que ubicarnos, fue gobernador constitucional de Coahuila. Él fue impulsado por la maestra Elbester Gordillo. Él es maestro también fue integrante de la CENTE. De hecho, uno de sus hermanos, no el que se quedó con el gobierno, que es Rubén, sino otro de los hermanos, es dirigente de la sección del CENTE allá en Coahuila. Bueno, pues cuando Humberto llega allá a la gubernatura en el 2003, es cuando se hace este proceso de selección. También recibe el apoyo de Manlio Fabio Beltrones, en ese tiempo coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro. Queda finalmente en la gubernatura de Coahuila, pero sale antes de que concluya su periodo en la administración de Coahuila. Él sale el 4 de enero del 2011, deja la gubernatura. El 4 de marzo del 2011 lo nombran presidente nacional del PRI. ¿Por qué? Porque él iba a preparar la elección del candidato a la presidencia de la República para que ésta recayera en el señor Enrique Peña Nieto. Humberto Moreira ha sido uno de los operadores del actual presidente de la República para que él fuese el candidato, para que los demás gobernadores se aglutinaran a su favor y pudiera vencer al señor Manlio Fabio Beltrones en las previas. Recordará usted que en la previa de la elección quería ser también Manlio Fabio Beltrones el candidato, pero al final se retira porque ya estaba toda la cargada de los gobernadores, uno de los cuales fue, por supuesto, el señor Humberto Moreira. Y bueno, el siguiente paso era hacerlo presidente del PRI nacional, que esto fue el 4 de marzo del 2011, y el 29 de julio, cuando estaba el señor Ernesto Cordero al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte del gobierno panista, es que sale este gran escándalo de que se revela la deuda que estaba dejando el señor Moreira, que llegó a los 34,000 millones de pesos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que dentro del área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay una dirección que es la relación con las entidades federativas. Esta área establece cuáles son las aportaciones que la Cámara de Diputados autoriza para los estados. Y una vez autorizado, quien entrega las administraciones cada 3 meses es esta dirección de los estados. Y esta dirección, ¿sí?, autorizó que ese dinero que le llegaba a Humberto Moreira le llegara cada 3 meses y estaba a cargo José Antonio González, el hoy director de Pemex, y quien, por cierto, ayer anunció un gran recorte a la paraestatal. ¿Por qué es tan importante esta parte?
porque de toda esta gran megadeuda que dejó Humberto Moreira de los 34,000 millones de pesos, ¿sí? En su momento, la revista Proceso publicó que la gran bolsa que se hizo para impulsar al entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, provenía no nada más del dinero que le autorizaba o le entregaba el Instituto Federal Electoral, con nuestros impuestos, por supuesto, sino que además habían hecho una bolsa de parte del dinero de los gobiernos estatales. Es decir, los gobernadores que se habían aglutinado en torno a Enrique Peña Nieto habían hecho un guardadito, ¿sí? Y habían destinado parte de sus recursos que venía de las participaciones federales, ¿sí? Que se entregaban a cada estado, una parte se iría a la candidatura de Enrique Peña Nieto. Bueno, quien autorizaba todos esos gastos, todo ese dinero era José Antonio González, hoy director de Petróleos Mexicanos. Vamos a seguir hablando de este tema para poder engarzar bien y poder entender por qué el señor Humberto Moreira está hoy libre. Resistencia es miedo, ¿sí? Y cuando se está parado aquí y se sale y están ustedes mirando, todo el mundo siente miedo, es inevitable. Lo que hay que hacer es ser real con lo que siento. Si siento miedo, siento miedo. No voy a fingir que no siento miedo. Eso es lo que hacen los malos actores, fingen. Fingir es una cosa, actuar es otra. Arrodíllese. ¿Para qué? Estoy a la altura de las balas. ¡Lotón! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¿Recuerda usted que había la idea de que detrás de Enrique Peña Nieto estaba el expresidente Carlos Salinas de Gortari? Mucho se habló un tiempo, por lo menos en el año 2010, de que Salinas de Gortari estaba jugando con Manlio Fabio Beltrones y con Enrique Peña Nieto, ¿no? Impulsando a los dos, diciendo que estaba con cada uno de ellos para ser el candidato presidencial. Finalmente se decide que el candidato sea Enrique Peña Nieto. ¿Esto por qué se lo digo? Porque José Antonio González, el actual director de Pemex, de Petróleos Mexicanos, es concuño del señor Carlos Salinas de Gortari. Ambas esposas son hermanas. Bueno, ¿por qué es tan importante la liberación de Humberto Moreira en España después de haber sido acusado por la Fiscalía Anticorrupción de posible lavado de dinero y posibles vínculos con el grupo criminal de los Zetas? El fiscal anticorrupción estaba muy seguro de que sería encarcelado por varios años el señor Humberto Moreira. Sin embargo, apenas estuvo pues algunos días en la cárcel porque el gobierno mexicano mandó todo un equipo de abogados y procesó a través de funcionarios federales para que investigaran cuál era el proceso, cómo iba el proceso del señor en contra del señor Humberto Moreira. Hay algo que es muy importante recalcar. Todas las embajadas de México, el gobierno de México, que está representado en cada una de las embajadas en todos los países, tiene la obligación de ir a atender y a darle todo el apoyo consular
a un patriota que está siendo procesado en cualquier país, ¿sí? Pero eso no significa que le tenga que proporcionar, ¿sí?, el trabajo político de las autoridades más allá de lo que te establece la ley. Mire, aquí en la parte de la revista el reportaje de Alejandro Gutiérrez, le está hablando una fuente diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores y dice claramente que transgredieron la doctrina diplomática, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablaron con las autoridades españolas para enterarse de la suerte del influyente preso en una investigación decretada como secreta y en la que México no es parte ni país participante. Es decir, el involucramiento fue para conocer los pormenores de la acusación. El consulado lo que debe de hacer es ponerle un abogado y ver cómo está el proceso y hasta ahí, pero no pedir mayor información, sobre todo cuando se trata de una investigación secreta, si el gobierno mexicano no es parte. En este caso, ¿quién sí era parte? El gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como le dije en un principio, Héctor Villarreal, el tesorero, el secretario de Finanzas de Humberto Moreira, cuando este era gobernador del estado de Coahuila y donde dejó una deuda de 34,000 millones de pesos, ¿sí?, estaba siendo procesado en Estados Unidos por posible lavado de dinero con recursos provenientes de las arcas del gobierno estatal. Es decir, presuponían en Estados Unidos que parte del dinero que lavó Héctor Villarreal comprando varias residencias en Estados Unidos, sobre todo en Texas, ¿sí?, fue con dinero del gobierno del estado. Dinero que provenía de las participaciones federales que autoriza la Cámara de Diputados a todos los estados y que se encarga de entregar la Secretaría de Hacienda a través de la verificación que hace de cada una de las solicitudes en aquel tiempo de José Antonio González, con cuño de Carlos Salinas de Gortari, entonces director de la relación con los estados en la Secretaría de Hacienda, y quien era secretario de Hacienda en ese momento era Ernesto Cordero. Por eso es que el gran escándalo de la megadeuda que deja Humberto Moreira en Coahuila estalla en julio, en el año 2011, siendo aún gobierno el Partido Acción Nacional. Y porque en ese tiempo Ernesto Cordero pretendía ser el candidato del PAN a la presidencia de la República. Se puso la demanda, ¿sí?, contra Humberto Moreira. Sin embargo, meses antes de que concluyera la administración de Felipe Calderón del gobierno panista, se encuentra en la PGR que no hay ningún motivo para perseguir o que no había cometido ningún delito el señor Humberto Moreira con estas participaciones. Ahora, tenemos otra parte de este gran rompecabezas de Humberto Moreira. Se trata de por qué nosotros estamos diciendo ahorita que eran las participaciones federales. Proceso publicó en el año 2014, febrero del 2014, dos reportajes sobre el caso FICREA. Enero y febrero del 2015 fueron los reportajes. En uno de ellos se cabeció Coahuila, mina de oro de Olvera Amezcua. Olvera Amezcua fue el que creó FICREA. FICREA fue esta caja de ahorro, ¿sí?, que defraudó a poco más de 5,000 personas, que a la hora de investigar descubrimos que eran nada más 4,000, porque algunos otros tenían doble trabajo en banco, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, quedaron en poco más de 4,000 ahorradores defraudados. Estos ahorradores, solamente a una pequeña cantidad se les ha pagado y no más de 400,000 pesos, cuando algunos habían llegado a invertir hasta 20 millones de pesos en FICREA. Pero, ¿qué pasó con Olvera Amezcua, el que creó esta caja de ahorro? Bueno, Olvera Amezcua está libre, está prófugo y todo mundo sabe, por lo menos las autoridades mexicanas, que el señor vive en Estados Unidos y aún así no le detienen, no le giran orden de aprehensión,
¿sí? Y el señor anda libre. ¿Por qué es importante Olvera Amezcua? Porque Olvera Amezcua creó todo un grupo de empresas, ¿sí? En las cuales iba transfiriendo dinero. Una de ellas era el grupo Trade, que este grupo, ¿sí?, le ofreció a Humberto Moreira, cuando era gobernador de Coahuila, un jugoso negocio. La revista Proceso publicó en su tiempo 3 contratos por poco más de 800 millones de pesos para que rentara oficialmente. El gobierno de Humberto Moreira rentaba por mes 177 vehículos. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, el señor Olvera, en su empresa, ¿sí?, le prestó, por ejemplo, en uno de los contratos, le dio 300 millones de pesos al gobierno de Humberto Moreira. Humberto Moreira, a cambio, le dio parte de sus vehículos, o sea, parte del parque vehicular del gobierno de Coahuila se lo entregó al señor Olvera. Después el señor Olvera le cobró varios millones de pesos por rentarle esos vehículos, ¿sí? Pero como son rentas a poco más de un año, ¿sí?, el contrato dura más de un año, lo que hizo el señor Olvera es que al Banco New York Mellon de Estados Unidos le vendió su deuda. ¿De qué se trata esto? Un banco puede adquirir la deuda de otro banco y decir, yo me encargo de cobrártela y a ti, banco deudor original, te doy lo que te debe el ahorrador. Entonces, este banco de Estados Unidos le pagó más de 300 millones, por supuesto, al señor Olvera, dinero fresco, se queda con él y el Banco de Estados Unidos se encargaba de cobrarle mes con mes al señor Humberto Moreira. ¿De dónde se pagaron estos casi 400 millones de pesos? Porque aunque originalmente le había prestado 300 millones el señor Olvera a Humberto Moreira, fue justamente de las participaciones federales que le autorizó el señor José Antonio González, hoy director de Pemex. ¿Quién es también José Antonio González? Bueno, José Antonio González fue uno de los operadores para confeccionar la famosa ley del ISSSTE. ¿Recuerda usted la primera ley que envió a la Cámara de Diputados Felipe Calderón para quitarle una gran cantidad de recursos al ISSSTE? Bueno, el creador de eso fue José Antonio González. ¿Por qué José Antonio González? Porque José Antonio González trabajó con Paco Gil en la administración, es esa que usted tiene en la pantalla, trabajó con Paco Gil en la administración de Vicente Fox. Primero, su primer jefe fue Córdoba Montoya, en la administración, por supuesto, de Carlos Salinas. Después estuvo en la administración de Vicente Fox en la Secretaría de Hacienda. Luego estuvo en la administración de Felipe Calderón en la Secretaría de Hacienda, tanto con Ernesto Cordero como con Pepe Mit, José Antonio Mit, el hoy secretario de Desarrollo Social, ¿sí? Y después estuvo en el IMSS para hacer una especie de ley, ¿sí?, para bajar el costo del IMSS, así como se pretendió bajar el costo del ISSSTE con la ley del ISSSTE que mandó el señor Felipe Calderón. Si usted se fija, el señor José Antonio es una pieza clave porque él sabía perfectamente bien en qué se estaba gastando las participaciones federales el señor Humberto Moreira. Y esas participaciones federales, por ley, deben ser aplicadas únicamente a desarrollo social, es decir, programas de salud, programas de vivienda, programas de atención a gente discapacitada, programa de atención a jornaleros, pero no para un parque vehicular. Así como hubo este contrato de 300 millones que a la vuelta de la esquina tuvo cerca de entre 67 y 70 millones de ganancia el señor Olvera, que se pagaron con las participaciones federales que se obtienen de nuestros impuestos, ¿sí? Así hubo otros contratos que en total sumaron poco más de 800 millones de pesos. Bueno, así como operaron las participaciones federales en el caso de Humberto Moreira con este proveedor, no sabemos si hubo otros proveedores. Lo cierto es que sí teníamos conocimiento y así lo reconoció el Instituto Federal Electoral
cuando se puso a analizar lo que era el famoso Monexgate, es que había rebasado el tope de campaña el señor Enrique Peña Nieto, pero no lo consideró irregular, a pesar de que los partidos se inconformaron ante el Tribunal Electoral y de todas maneras, como ya se le había dado la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto y ya era presidente de la República, pues tampoco se le sancionó, ¿sí? Todo este entramado de nombres, cifras, todas tienen que ver con el señor Humberto Moreira. ¿Qué es lo que les llamó muchísimo la atención a los medios de comunicación el domingo de lo que publicó El País y que también trae la revista Proceso? Que el que le dio la mayor atención al señor Humberto Moreira en España fue el señor Abraham Pérez Daza, cuyo hermano trabaja en la judicatura, ¿sí? Pero también, mire, aquí hay que tomar en cuenta otra cosa. Este personaje ha sido muy ligado al señor, porque es abogado, al señor Jesús Murillo Caram. Jesús Murillo Caram era el representante legal del PRI cuando se llevó el caso del Monexgate. Es decir, para la campaña presidencial tenemos a José Antonio González, Humberto Moreira, el señor Jesús Murillo Caram, los hermanos Pérez Daza, todos ellos forman parte del grupo político del PRI, lo cual te hace imposible que dejen que se sancione al señor Humberto Moreira en España. Nos damos un pequeño corte. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes. La Cuadratura del Círculo, un espacio conducido por Daniel Gershenson, dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich. 0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal. Luchadoras. Una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro. Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad. Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregón y California. Rompeviento TV. Por el derecho a informar
y ser informados. A ver, vamos a tratar de entender este asunto de los hermanos Pérez Daza. Recuerde, Alfonso, los dos son abogados. Mientras Alfonso empezaba a escalar en la administración pública, estamos hablando del año 2007, la administración de Felipe Calderón. Medina Mora era el Procurador General de la República y Arely Gómez, la actual procuradora, era encargada de la FEPADE, la Fiscalía para investigar los delitos electorales. Bueno, el encargado de averiguaciones previas contra delitos electorales era Alfonso Pérez Daza, ¿sí? Después se va a la CIEDO, lo que hoy es la CEIDO, que es la encargada de investigar las organizaciones criminales, los delitos federales del narcotráfico y todo este asunto. Cuando estaba el señor José Vasconcelos, que ya falleció, recordará usted que falleció en el avionazo aquel junto con Muriño, entonces secretario de Gobernación, Camilo Muriño. Él trabajaba también ahí en la CIEDO de aquel tiempo, con José Vasconcelos. Después, cuando ya llega en el año 2012, llega el señor Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República y Jesús Murillo Caram llega a la Procuraduría General de la República, manda al señor Alfonso Pérez Daza como representante en Viena de la PGR. Y recordará usted incluso que hubo una reunión de procuradores en Viena. Bueno, pues ahí estaba el señor Alfonso Pérez Daza. Ahora, su hermano se llama Abraham Pérez Daza. De esa época, lo que pudimos localizar es que cuando estaba Jesús Murillo Caram, él llegó a ser uno de los ponentes, por lo menos en Chiapas, del nuevo sistema penal acusatorio. ¿Sí? Este nuevo sistema que tiene que estar ya listo en los próximos años y que forma parte de la reforma penal del año 2008 y que tiene su antecedente finalmente en la administración de Ernesto Zedillo. Bueno, este señor Abraham Pérez Daza era uno de los ponentes que invitó la PGR para que les explicara a los ministerios públicos de Chiapas, a los locales, cómo funcionaría la parte de las relaciones internacionales en todo este sistema penal acusatorio. Bueno, después de eso, Abraham finalmente es nombrado representante o funcionario de PGR en Madrid, en España. Fue él justamente el que va por los abogados de Humberto Moreira al aeropuerto, es el que lleva en el auto diplomático a la familia al hotel donde los hospeda, es el que le da facilidades y atención especializada a Humberto Moreira. Y recuerde usted, tanto la procuradora Arely Gómez, ¿sí?, como este personaje estuvieron solicitando información oficial de cómo iba el proceso contra Humberto Moreira, tanto que hoy la revista Proceso relata 3 comunicaciones que hubo de parte de las autoridades gubernamentales hacia las autoridades españolas, pero finalmente no le dicen nada o presuntamente no le dicen nada. ¿Qué fue lo que sucedió al final? Que tuvimos de gran sorpresa que el señor Moreira salió libre a pesar de que se aseguraba de que por sus posibles vínculos con el grupo criminal de los Zetas y el lavado de dinero que había hecho en España, el presunto lavado de dinero, bueno, a pesar de todo esto, salía libre. Bueno, teníamos al otro personaje que para mí es sumamente importante, que es el señor José Antonio González, el concuño de Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué es tan importante? Hablamos al inicio del programa que también entraba aquí en toda esta maraña el señor Fidel Herrera. Bueno, el señor José Antonio González, su familia es de Coatzacoalcos, Veracruz, una familia muy conocida allá. El padre de él, el señor José Antonio González Pereira, ¿sí?, fue contratista de Pemex y es socio en una inmobiliaria de Fidel Herrera, el ex gobernador de Veracruz. Y aprovecho esto para ya pasar al otro tema. Fidel Herrera pone como su delfín de gobernador
a Javier Duarte. Recuerde usted que Javier Duarte fue en algún momento secretario de Finanzas del PRI, secretario de Finanzas de la administración de Fidel Herrera, después pasa a ser diputado federal y siendo diputado federal es que lo nombran candidato al gobierno de Veracruz. ¿Por qué es tan importante Veracruz? Veracruz es el estado que tiene más votantes después del Estado de México. Tenemos Estado de México, luego Veracruz, luego Puebla, luego Distrito Federal, donde se concentran la mayor cantidad de votantes. Y justamente cuando estaba iniciando esta televisora, Rompeviento, hablamos también de una Operación Ágora, recuerdo muy bien, que es cómo habían utilizado los votos del gobierno y los recursos del gobierno de Veracruz y cómo el señor Javier Duarte había estado apoyando en esto. Bueno, ¿por qué hoy hablamos de Javier Duarte? Porque se volvió noticia después de que el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, presentó la cuenta pública del año 2014. Y curiosamente le preguntábamos, después de que dio a conocer esta información, y donde concentró gran parte, el 70% de las auditorías que hace de toda la administración, más del 70% las centraron en los estados y poquito menos del 30% en la administración federal, es decir, secretarios de Estado, Presidencia de la República. ¿Por qué 70%? Porque la mayoría de los recursos federales van a parar a los estados, son las famosas participaciones federales de las que hablábamos en el caso de Humberto Moreira. Bueno, en el caso de Veracruz tiene por lo menos sumando, fíjese, lo que no justificó de gasto en por lo menos año 2011, 12 y 13 el señor Javier Duarte en el estado de Veracruz, que fueron poco más de 13,000 millones, en un solo año, en el año 2014, es donde hoy la Auditoría Superior de la Federación le hizo observaciones, poco más de 14,000 millones de pesos, pero además poco más de 400 millones simuló un reintegro, es decir, que ya lo había regresado a las arcas. Sumando desde el empiezo de su administración, la del año 2014 y la simulación del reintegro, el señor Javier Duarte debe 35,000 millones de pesos. Esto si nos atenemos a los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Después de que Juan Manuel Portal da a conocer esto, donde se ve que el gobierno de Veracruz, el gobierno de Javier Duarte, no solo es donde ha habido más muertos en una administración de periodistas, en este caso 16, empezando con nuestra compañera Regina Martínez, por supuesto, de la revista Proceso, sino que también es el estado que más debe a la Federación, que no se sabe dónde está ese dinero. El pasado lunes, después de que se hizo todo un escándalo, después de que salió la Universidad Veracruzana a demandar los 2,000 millones de pesos que le debe el gobierno del estado, ¿sí? Después de que Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, exigió que Javier Duarte rindiera cuentas, lo que fue considerado como retirarle el apoyo al gobernador de Veracruz, y después de que Javier Duarte tuvo que venir a la Secretaría de Gobernación a entrevistarse en privado con Miguel Ángel Osorio Chong, ya sabe usted, Secretaría de Gobernación, encargada de la política interna del país. Se habló mucho de que renunciaría, de que su renuncia ya estaba en puerta. Y este lunes nos sorprendió Javier Duarte con una conferencia de prensa a las 8 de la mañana, donde dijo que cada una de las observaciones de los 35,000 millones de pesos de la Auditoría Superior de la Federación, restándole los 14,000 de este año 2014, ya habían sido justificados, que él no debía nada, no le debía nada a nadie, que en las averiguaciones previas en su contra de manera penal por presunto desvío de recursos no hay nada en su contra, se había detectado que todo está bien, es que él entonces va a concluir su administración como debe de ser, es decir, que va a terminar los 6 años que le corresponden como gobernador. Recuerde que este año hay elecciones. Nos vamos a ir ya a un pequeño corte, ¿sí? Y en el siguiente vamos a presentarle, de hecho con eso vamos a entrar porque es muy importante la gran cantidad de gente que está en contra del gobierno de Javier Duarte. No solamente hay desvíos, hay abuso de autoridad, hay asesinatos y desapariciones de periodistas,
¿sí? Sino que además hay desapariciones forzadas y para muestra los 5 jóvenes de Tierra Blanca del mes de enero. Nos damos un corte y regresamos con este video de la gente que está defendiendo la Universidad de Veracruz por la deuda de 2,000 millones de Javier Duarte. El pasado viernes allá en Veracruz hubo una concentración que después pasó a ser una manifestación, una marcha por parte de los ciudadanos de aquel estado en contra de Javier Duarte. Por supuesto, lo que estaba en el centro era la demanda del dinero de los 2,000 millones de pesos que Javier Duarte le adeuda a la Universidad Veracruzana. Como sabe usted, Veracruz, Jalapa es uno de los estados que ha sido considerado como del boom en materia de arte, literatura, y es una universidad muy, muy querida, incluso es así como la UNAM, que quiere tanto aquí la gente del Distrito Federal. Bueno, allá la Universidad Veracruzana es muy querida. Nos vamos a un video para que vea usted la cantidad de gente que se manifestó a favor de la universidad, por supuesto, y en contra de este gobernador, que es repudiado hasta por el propio dirigente nacional del PRI. Que haya un pronunciamiento de esta naturaleza por parte del gobernador, pero realmente el gobernador, ustedes lo escucharon ayer, no dice cuándo va a pagar, no, y lo que queremos es que pague. El hecho de que la rectora no participe, ¿no le resta un poco de seriedad a estas marchas? Por supuesto que no, la rectora nos explicó en reunión con ella que ella hoy tiene una reunión con la Junta de Gobierno a la cual tiene que dar cuenta sobre la situación y el litigio que está llevando. Tenemos todo el apoyo para hacer esta marcha. ¿Quién es la universidad? Los universitarios, la gente que hace. Ella es la representante de la universidad y ella está haciendo su papel, está invitada y si no viene ahora esperemos que va a salir después, eso yo creo que lo va a hacer. Y creo que esta marcha tiene toda la legitimidad porque la estamos convocando los universitarios y la comunidad universitaria no solamente son las autoridades, son los académicos, son los estudiantes, son los trabajadores, son los administrativos y es la gente que ya egresó. Todos le debemos algo a la Universidad Veracruzana, todos tenemos una relación con la Universidad Veracruzana y realmente la Universidad Veracruzana es muy querida en este estado.
Bueno, esa gran concentración se habla de que en los últimos 20 años es la más grande y que hubo además concentraciones en los campus en diversos municipios de Veracruz. Fue organizada por el colectivo Voz Alterna, donde no nada más participan activistas sociales, sino también periodistas. A esa agrupación pertenecía, por cierto, Rubén Espinosa, quien fue brutalmente asesinado junto con Nadia Vera el pasado 31 de julio aquí en la Ciudad de México, y también se le atribuye, o hay dudas de si habría sido el gobierno de Veracruz quien le habría solicitado a sicarios de aquí del DF que llevaran a cabo ese asesinato. Murieron 5 personas, fue en la Narvarte. Bueno, no nada más está lo que le debe, por supuesto, a la Universidad de Veracruz, y que ayer, este lunes, el señor Javier Duarte dijo que no adeudaba nada a nadie. También la revista Proceso trae un texto de Noé Zabaleta, nuestro corresponsal, donde nos habla, mire, nada más un ejemplo. De esos recursos, la auditoría detectó que en el año 2014 hay un subsidio para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, esto que ya le hemos mencionado tanto, ¿sí? Donde se le autorizaban 29.744.000 pesos al gobierno de Duarte. Duarte lo recibió y después abrió, el colectivo Voz Alterna es el que documentó, o sea, el video que nosotros vimos lo elaboró Voz Alterna, no fue quien convocó a esa gran manifestación. La convocatoria lo hicieron los propios universitarios y parte de la ciudadanía los fue a apoyar. Bueno, le decía, de esos 29.744.000 que hoy nos está reportando nuestro compañero Noé Zabaleta para la implementación del sistema de justicia penal, que es sumamente importante, ¿sí? Y que por obligación, por ley, tiene que estar implementado en todos los estados. Bueno, pues Duarte transfirió 28.900.000 pesos a otra cuenta, ¿sí? Abrió 2 cuentas y luego, del gobierno del estado, y luego el 15 de mayo y el 24 de octubre, ¿sí? Abrieron otras cuentas, pero no especificaba para qué eran. Pero lo que trata aquí el reportaje de demostrarnos es cómo reciben el dinero del gobierno federal, lo pasan a cuentas, a nuevas cuentas que abren a nombre del Estado, que dicen que es para el sistema penal, y luego a su vez los vuelven a transferir a otras cuentas que ya no dicen para qué es. Si usted sabe que para este tema de lavado de dinero, para poder encontrarlo es seguirle la pista al dinero. Bueno, aquí se acaba la pista, ya no sabemos para qué se destinan esos recursos. Estos nada más son botones de muestra de cómo el gobierno del estado de Veracruz ha manejado los recursos que le da la federación de una manera totalmente impune, donde no se rinden cuentas, y para eso sabe mucho el señor Javier Duarte, pues esto que ya le dije, fue secretario de Finanzas en la administración de Fidel Herrera, fue el secretario de Finanzas del PRI allá en el estado. Bueno, vamos a dejar a un lado ya al señor Javier Duarte, no sabemos si va a renunciar o no, pero tenemos otro tema. Este domingo ya es el segundo domingo consecutivo que el grupo de interdisciplinario de expertos y que están ayudando en el caso de los 43 desaparecidos en Iguala Guerrero, de los estudiantes de Ayotzinapa, han estado dando conferencias. La primera vez, hace 2 domingos, habló de obstáculos, que tenían obstáculos para poder llevar a cabo su trabajo, y también hablaron de algo que ya venían señalando desde hace por lo menos un mes, que son los ataques que han recibido a 2 de las integrantes. Estos ataques han venido de parte de a nivel personal, supuestamente, en este caso, de uno de los personajes que forma parte del Yunque, el señor Ortega Sánchez, Rogelio Ortega Martínez. Usted tiene ahorita en su pantalla, es el reportaje de Álvaro Delgado de la revista Proceso, y ahí nos dice por qué él entrevista al señor Rogelio Ortega y nos hace el vínculo de por qué detrás
¿Qué podría haber detrás de estos ataques que ha hecho este personaje en contra de los integrantes del grupo interdisciplinario que está ayudando en este asunto de la desaparición de los 43 jóvenes? Y que, por cierto, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros, el 6 de septiembre del año 2015, fueron los primeros en descalificar la versión oficial del señor Jesús Murillo Caram de que los jóvenes habían sido quemados en el basurero de Cocula. Después de eso ha venido una serie de ataques, se han venido presentando una serie de ataques en contra de los integrantes y bueno, uno de ellos ha sido el señor Rogelio Ortega y en este texto que nos entrega Álvaro Delgado en la revista Proceso es muy interesante porque nos habla de un documento interno de la organización del Yunque. Ya sabe, esta organización de ultraderecha y que era secreta, ¿sí? Del Partido Acción Nacional, donde también pertenece el señor Rogelio Ortega Sánchez. Bueno, ya no sé si es sí, Rogelio Ortega. Mire, me equivoqué. Hace rato le dije Rogelio Ortega Martínez. Ese es el exgobernador de Guerrero. El nombre correcto es Rogelio Ortega Sánchez, de los yunquistas. Es el que ha estado atacando y hablando, pidiendo que salgan del país los expertos internacionales contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el caso de los 43 estudiantes. Y le digo, presenta un documento, Álvaro Delgado, un documento interno del Yunque del año 2008, usted lo tiene en pantalla, el señor Ortega Sánchez. En este documento del año 2008 se habla de que se celebró un colegio de prelaturas en Puebla, ¿sí? Y ahí se establece de la importancia de hacer un vínculo con Colombia, con Álvaro Uribe, el entonces presidente de aquel país. Bueno, pues Álvaro Uribe presuntamente habría acordado también con todos estos personajes, ¿sí? De defender a quien después integrantes del GIEI sancionarían por su presunta participación en desapariciones y persecuciones allá en aquel país. Lo que se habla, mire, aquí dice, Uribe Vélez es amigo y jefe del coronel Luis Alfonso Plaza Vega, quien fue encarcelado por la fiscal Buitrago. La fiscal Buitrago es una de las integrantes del GIEI y a quien está acusando el señor Ortega Sánchez de que salgan ya de este país. Entonces, lo que nos trata de decir aquí este reportaje es cómo está el vínculo, que detrás de esos ataques en contra del GIEI hay gente del Yunque y que también esta misma gente del Yunque, que en este caso el señor Ortega Martínez, tuvo pláticas con el señor Álvaro Uribe, quien tuvo a su vez como uno de sus funcionarios a este coronel Luis Alfonso Plaza Vega, quien después sería acusado por la fiscal Buitrago, que es a quien quieren que salga de este país el señor Ortega Sánchez e integrantes del Yunque. Es decir, detrás de estas acusaciones en contra de quienes están defendiendo a los padres de familia, que son coadyuvantes para poder encontrar, para saber del paradero de estos jóvenes, es, según Álvaro Delgado, el grupo del Yunque, la ultraderecha en México. Vamos a ver qué pasa. Todavía tengo entendido que en abril van a dar su último informe la PGR y el grupo interdisciplinario, ya lo dijeron el domingo pasado. Vamos a esperar y por lo pronto nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Los derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar.